Entonces, como decíamos, que a medida el voltaje que recibe la computadora vaya decreciendo, o sea, vaya bajando, perdón, utilicé aquí está. A medida que el voltaje vaya bajando, es porque la computadora, en este caso, va a entender que el motor ya está en temperatura de, o va elevando su temperatura, ¿verdad? Entonces, básicamente, así es como trabaja un sensor de temperatura. Vamos a seguir por acá. Bueno, aunque en estos sensores están midiendo cosas completamente distintas entre sí, todos ellos operan exactamente de la misma manera, lo que les decía. Así que cuando comprendas cómo es que uno de ellos realiza su función, habrás comprendido cómo funciona cualquier sensor que mida temperatura en todo tipo de sistema. Entonces ahí estamos hechos. Bueno, ahora, ¿cómo diagnostico este sensor? El diagnóstico de este sensor de temperatura, los circuitos eléctricos de los sensores de temperatura se someten a prueba para hallar apertura de circuitos, cortocircuitos, voltaje disponible, resistencia del sensor. O sea, básicamente son las pruebas que se van a realizar. Entonces, los datos se despliegan en tiempo real en la pantalla de un escáner, pueden revelar muy rápido el tipo de problema. Un circuito abierto, resistencia alta, indicará que el escáner, indicará en el escáner la temperatura más fría posible. Un circuito corto, baja resistencia, leerá en la pantalla de temperatura más alta posible. El propósito del procedimiento de diagnóstico es aislar e identificar si el problema es el sensor o el circuito o la PCM. Vamos a ir acá resolviendo problemas de circuitos abiertos. Por ejemplo, aquí hay una prueba que nosotros podemos hacer con toda tranquilidad que es muy, muy buena. En este caso, vemos, por ejemplo, en este caso podemos ver que un cable, ¿sí? Esta es una prueba de circuito abierto del sensor de temperatura. Un cable se inserta, o un clip puede ser, se inserta en el circuito como se muestra en la figura. La lectura de temperatura deberá elevarse a caliente, ¿sí? Si así sucede, la PCM en el circuito estarán intactos y posiblemente el sensor o el conector están dañados. Si la lectura no sube a caliente, entonces hay un problema con la PCM o el circuito, ¿sí? La diferencia, para diferenciarlo correctamente, la información del diagrama resuelve cualquier duda. Bueno, miren, pues aquí básicamente es una prueba muy simple, pero bien efectiva, porque ya cuando ustedes estén trabajando se van a dar cuenta que en el momento que uno está aprendiendo, no se imagina al montón de problemas que se puede llegar a meter trabajando en sus sistemas. Entonces no hay muchas preguntas, no hay muchas dudas y todo lo vemos así como muy, muy natural. Pero a la hora que estamos trabajando, entonces ahí vienen las interrogantes. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que está dañado? ¿Será que solo es un falso contacto? ¿Será que la compu? ¿Será que es el cableado? ¿Será que es el conector? Etcétera. Entonces, la situación aquí es que nos está diciendo que utilicemos el scan. Este sería, por ejemplo, una prueba que podríamos hacer en un OBD2 o en un OBD1 que tenga datos actuales. Es decir, que podamos ingresar por medio del escáner a la computadora y que nos despliegue en la pantalla del scan el gráfico del sensor. Quiero decirles que el scan, por ser scan, no es osciloscopio, sino un scan. Obviamente hay escáneres que son osciloscopio, que tienen osciloscopio incorporado, pero un scan que solo lea datos actuales
lo que les va a desplegar es un gráfico parecido al gráfico de un osciloscopio, pero no les va a marcar voltaje. En el tema del sensor de temperatura, lo que les va a marcar son grados centígrados, ¿sí? De modo, ¿sí? Que a medida que el sensor de temperatura cambie su temperatura, el gráfico va a elevarse, ¿sí? Entonces, muy similar al gráfico que veíamos anteriormente. ¿Qué nos está diciendo acá? Voy a intentar, ¿sí? Mostrarles lo que sería el gráfico que les debería de dar el scan cuando ustedes se meten a datos actuales del scan y poder ver más o menos cómo sería. Supongamos que esta es la pantalla del escáner, ¿sí? Esto que tenemos acá, estamos. Entonces, vamos a decir que el scan nos va a marcar aquí ciertas líneas que estas, lo que está denotando el scan es los grados centígrados. Entonces, de esta manera, lo que va a suceder, lo voy a hacer con rojo, por ejemplo. Entonces, que a medida que la temperatura vaya subiendo el comportamiento en la pantalla del escáner se va a ver así. Entonces, así, esta es una señal análoga de corriente directa. Entonces, en la pantalla del escáner vamos a ir viendo que se va incrementando, a medida que la temperatura sube, y va, y va, y va, hasta alcanzar, suponiendo que aquí sea 80 grados, ¿sí? Algo feito mi número, no. Vamos a hacerlo mejor con la escritura. Ahí está. Entonces vamos a decir que aquí son 80 grados. Entonces, ahí son 80 grados centígrados, entonces a medida que la temperatura va subiendo y cuando llegue a 80 grados centígrados, obviamente está el sistema de enfriamiento. A ustedes el termostato abre, el ventilador eléctrico se activa, de modo que la temperatura debería de mantenerse en 80 grados centígrados. Y así. Entonces, así debería de aplanarse. Señal análoga de corriente directa. Sí, una de las cosas que cuando nosotros nos metemos en los datos actuales de este sensor por medio del scan, es que si, por ejemplo, no hay variante o no se mueve la gráfica de la temperatura, algo está pasando. Y aparte le dimos códigos y estamos viendo que tiene código de falla del sensor de temperatura, obviamente hay un problema. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que realicemos esta prueba que vemos acá, esto que acabo de encerrar en el círculo. De modo que les está diciendo, aquí ustedes tienen el sensor, aquí ustedes tienen el conector del sensor. Desconecten el sensor del cable, el cableado del sensor y ahora colocar en el cableado, o sea, en el arnés que va hacia la computadora, hagan un puente o hagan un puente entre los dos terminales. En este caso serían terminales hembra. Colocan un clip, un cable y lo que debería de pasar en el gráfico, porque si el sensor no está trabajando o algún problema hay con el tema del funcionamiento de este sensor, es que la temperatura debería estar extraña, así como bajo y no marca mayor cosa. Pero cuando ustedes colocan este cable, lo pueden hacer, obviamente hay que girar la llave a ignición. Usted gira la llave de ignición, desconecta el sensor, el cableado del sensor, coloca el clip, haciendo el puente, y lo que se tendría que ver reflejado, que en ese momento, digamos que, fíjense bien cómo hago el gráfico, digamos que no marcaba nada, estaba así, pero cuando usted hace el puente, lo que va a hacer la temperatura es, o sea, el gráfico en la pantalla del escáner es esto. A ver si me sale. Recto, y se va a ir, y miento. Lo voy a hacer de nuevo. Está así. Usted ahorita pone el puente. Se sube a la máxima temperatura, hasta me salí.
Se sube más, bastante, y después se pone recto. De modo que lo que está interpretando la computadora aquí es que si la resistencia se vino totalmente abajo y casi aquí lo que tenemos es continuidad entre un cable y otro cuando hacemos el puente, la computadora detecta excesiva temperatura. En ese preciso momento usted acaba de diagnosticar que la computadora está bien, que el arnés está bien y que posiblemente sea un falso contacto en el conector o que efectivamente el sensor está dañado. Pero uno de los grandes miedos que tenemos cuando iniciamos en esto de los diagnósticos electrónicos es decirle al cliente o a la persona, es el sensor, y lo cambia y sigue igual. O es la computadora, pero no estoy seguro, y si no era la computadora vale tantos miles. Entonces, de esta manera usted ya garantizó que la computadora está bien, que el cableado está bien y que seguramente el sensor va a estar dañado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, parece que todo bien. Profe, ¿estos sensores cada cuánto se arruinan? No lo sé. No se les, no, es imposible decirles un tiempo de vida útil. Un momento que puede ser que duren 10 años o que duren 5. Hay sensores que yo tengo en el vehículo que nunca se han cambiado y desde 1995 damos cuentas cuántos años, ¿va? Entonces eso no, tal vez no es algo que nos tiene que quitar el sueño. Lo que nos tiene que interesar es saber cómo diagnosticarlos para poder hacer una reparación efectiva. Ever. Sí, Ever, levanta la mano. No sé si Ever nos escucha. Ustedes sí me escuchan, los demás. Sí, Que va a hablar. Sí, profe. ahora sí me escucha. Sí. Mi pregunta era de que si la temperatura sube demasiado, no hay riesgo que la computadora sufra algún daño. En caso de hacer ese puente. No se le escucha muy claro, pero entendí que si la computadora llega a detectar que la temperatura se sube exageradamente, si puede provocar algún daño en la computadora. Yo creo que esa es. ¿Sí? Va. Sí, No, no, porque por eso se les está enseñando que, por ejemplo, aquí se le hace un puente, es un engaño, digamos, a la computadora, pero la computadora responde a esas pruebas que se le están realizando. Entonces, si es un sensor de temperatura marcara excesiva temperatura, a la computadora no le pasa nada. Lo que se va a arruinar es el motor, se va a torcer la culata, y si fuera de bloc de aluminio se torce el bloc y se pegan los anillos y es un relajo. En el momento que la computadora, eso sí, detecta que la temperatura se está elevando y no baja, recordemos que la computadora, bueno, ya en los sistemas más modernos la computadora gobierna la activación del ventilador para el enfriamiento. En los sistemas más viejitos había un termoswitch que era el que activaba y desactivaba, pero en los modelos más modernos, más recientes, la computadora, al momento que detecta que la temperatura no baja, lejos de bajar, está subiendo, manda a activar el ventilador y lo deja prácticamente directo, porque lo que está buscando la computadora es proteger el motor de combustión interna, de modo que no vaya a haber una avería. Pero si, ¿cómo se llama? Si hay un problema ya real, que se reventó una manguera, que ya es algo que ya no tiene solución en ese momento, aunque la computadora deje todo el tiempo encendido el ventilador, se va a dañar, ¿va? Obviamente, la persona como conductor, como buen chofer, tiene que controlar
el tablero, ver cómo está la aguja, ver si enciende la luz 1000, etcétera, para tratar la manera de minimizar los daños del motor. Bueno, sigamos. En este caso, vemos ahora otra prueba, ¿sí? En este caso, vemos otra prueba. Básicamente, es siempre el mismo sensor de temperatura. Entonces aquí, nuevamente, vamos a venir y vamos a decir que aquí tenemos la pantalla del scan. Esta es la pantalla del scan. Entonces acá tenemos otra vez lo mismo, la misma historia. Aquí para que vayamos viendo el tema de... Y por aquí vamos a decir entonces que tenemos 80 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿qué prueba les está diciendo acá? Pensemos, obviamente ustedes cuando empiecen a hacer prácticas de esto, seguramente lo van a hacer en un vehículo que no está mal. Lo que ustedes tienen que hacer es familiarizarse con el diagnóstico, cómo se comporta el sensor, familiarizarse con el sensor, ¿va? Que si hago esto, cómo se comporta, que si hago lo otro, qué reacción tiene, etcétera, etcétera. En este caso vamos a pensar, escuchen, vamos a pensar que el sensor estaba conectado y está trabajando bien. Entonces, lo mismo, ahorita vamos a comprobar, por ejemplo, la temperatura, vamos a cambiar de color, la temperatura digamos que está a 80 grados. Y ustedes lo que van a proceder ahora es, obviamente, si está conectado el scan, tuvieron que haber puesto ignición. Entonces, por eso es que están los datos actuales marcándole la onda de señal del sensor. En este caso dijimos que en el scan no marca voltaje. Si hablamos del sensor de temperatura, marca temperatura. Si habláramos del TPS, no marcaría voltaje tampoco, porque el scan escasamente da voltajes. El scan solo, por ejemplo, en el sensor de oxígeno, da, dependiendo de los milivoltios que esté variando el sensor de oxígeno, va a marcar 200 milivoltios, 500 milivoltios, 800 milivoltios, pero en ese sensor, en este caso, sensores como este, va a marcar, como les digo, temperatura. Bueno, entonces está conectado, está puesto ignición, está conectado al scan, ya se metieron a los datos actuales y ven que marca 80. Lo que van a probar es que en el momento que están con el scan viéndolo, desconectar repentinamente el socket o el conector que va al sensor de temperatura. Ya dijimos dónde va ubicado el sensor. Entonces, en el momento que usted desconecta, la gráfica, digamos que estaba caliente el motor y le marca 80 grados centígrados, cuando usted desconecta y se cae a lo más frío. Así, repentinamente. Se cae a lo más frío. Nuevamente, aquí prácticamente vimos, digamos que matamos 3 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Estábamos viendo que el sensor efectivamente sí estaba marcando, que cuando desconectamos la computadora tuvo una reacción a esa desconexión. Entonces, lo que hace en ese momento es que se cae la señal hasta el suelo, ¿sí? Y ahí permanece, porque la computadora no detecta señal. Y la computadora, como respaldo de no tener señal de temperatura para proteger el motor, en ese mismo instante también activa el ventilador, sí, solo si el ventilador es controlado por la computadora. Entonces, el ventilador se activa, la señal se cae a lo más frío, de modo que estamos viendo que la compu está bien, que el cableado está bien y en este caso el sensor estaba bien también. Bueno, obviamente va a haber mucho que practicar con respecto a este sensor, o sea, hay que hacer las pruebas, hay que hacerlo en un vehículo, pero con esto ya tenemos una base para poder hacer pruebas a este vehículo, perdón, sensor. Entonces, por mí sería lo que tengo para
O sea, es mucho, es demasiado. Hay mucho más que ver, pero por lo menos con eso hay una base bastante sólida de sensor de temperatura. Vamos a pasar a TPS. Vamos a ver acá. Si no hay dudas, va, jóvenes. No, profe. Ok, No, muy bien. TPS, Throttle Position Sensor. En muchas aplicaciones la PCM ocupa saber la posición de componentes mecánicos. El sensor TPS, Throttle Position Sensor, o sensor de posición de la garganta de mariposa, indica la posición. En este caso, la mariposa es una circular así que va en un eje en el obturador que abre y cierra para permitir el paso de aire hacia el múltiple de admisión. No se ve de nuevo. TPS. Vamos a ver por acá. No sé por qué razón no me está desplegando. O sea, nuevamente, lo voy a ver desde afuera. Permítame un momento. No quiere esto que les enseñe TPS a ustedes, pero ahorita vamos a abrirlo de nuevo. ¿Ya? ¿Ya abrió? Bueno, perdón los inconvenientes, pero así es con estos aparatos a veces, ¿no? Bueno, entonces, seguimos compartiendo. Tenemos aquí TP, listo. Bueno, vamos a tratar la manera de hacerlo rápido, ustedes, porque es bastante. Entonces acá vemos sensor de posición, el TPS. El TPS, en este caso, como lo hice anteriormente, me tengo que ir a la pizarra, ¿sí? El TPS es como el sensor de temperatura, pero el sensor de temperatura era un sensor, era una resistencia, pero un termistor. Mientras que en este caso, el sensor TP es una. Vamos a ver acá, a ver si puedo. Uy, me salió horrible. Vamos a decir que esta es una resistencia. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar así. Así como está ahí, así es el símbolo. Este se le denomina potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable, pero en este caso es una resistencia variable por movimiento. En este caso, el potenciómetro es una resistencia variable que se utiliza mucho en, ¿qué les digo yo? Bueno, los aparatos electrónicos viejitos, ¿verdad? Como las televisiones, o sea, obviamente el potenciómetro se sigue usando mucho, pero una de las aplicaciones más comunes que teníamos era, por ejemplo, las televisiones, el que servía para dar volumen, el de una radiograbadora, los volúmenes de una guitarra eléctrica, por ejemplo. Entonces, esos botones internamente lo que tienen es un potenciómetro. ¿Cómo es un potenciómetro? El potenciómetro, vamos a
por acá a dibujar cómo más o menos va el potenciómetro, y entonces él es una pieza más o menos con esta forma, y el potenciómetro básicamente tiene 3 patas. 1, 2, 3 patas. Entonces, cada una de estas patas, por ejemplo por acá, una acá y otra por acá. Entonces, aquí, se los voy a decir así, no sé, un poco rápido, pero en este caso, entre esta pata y esta pata, nosotros lo que vamos a encontrar es la resistencia total. Entonces aquí tenemos resistencia total. Ahí, total del potenciómetro. Es decir, que si el potenciómetro fuera de 1 K, o sea, 1000 ohmios, entonces ahí vamos a encontrar los 1 K o los 1000 ohmios. Y el potenciómetro aquí, en la parte central, va a tener un botoncito, que ese es el que nosotros en este caso, si nosotros lo giramos, ser más pequeño, color rojo. Entonces, si en este caso nosotros venimos y giramos el botón, ¿sí? Entonces, la resistencia va a variar en el potenciómetro, pero va a variar, en este caso voy a usar otro color, púrpura por acá, variaría entre esta pata y variaría entre esta otra. De modo que si el potenciómetro está topado hacia la derecha totalmente, por ejemplo, les va a marcar, ¿qué les digo yo? 0 ohmios, por decirles algo a ustedes, o 10 ohmios, vamos a poner 10 ohmios. Pero si usted viene y lo gira al contrario, entonces ya pasaría a subir el ohmiaje, porque como usted está moviendo el potenciómetro, entonces la resistencia va a variar. Y también quiero decirles que la resistencia es variable en el potenciómetro en esta pata y en esta pata. O sea, de las 3 patas que tenemos en el potenciómetro, tendríamos variación entre la pata central y una de la orilla, o entre la pata central y la de la otra orilla. Si colocamos el potenciómetro en patas, la parte externa, ahí aunque usted mueva el botón, no va a haber variación de resistencia, porque tiene que ser en una de en medio y la de la orilla. Básicamente, eso es. No es un termistor. O sea, él, aunque tenga ahí una gran temperatura cerca de él, no debería de variar. Va a variar cuando usted lo mueve. Entonces, ¿cómo este potenciómetro puede ser aplicado en el cuerpo de mariposa o en el obturador? Porque ahora ya hay aceleradores electrónicos, ¿no? Ustedes, pero inicialmente en este caso, un cable que va conectado al acelerador, al pedal de acelerador, cuando usted pisa el pedal de acelerador, jala ese cable y el cable abre la aleta. Entonces, en un extremo del eje que lleva el obturador, jala la aleta abre, pero en el otro extremo, lo que está conectado a nuestro TPS. Entonces, ese TPS gira por el movimiento de la aleta y ahí es donde la computadora recibe señal. ¿Dudas? Muy bien. No, Entonces, profe. entonces regresemos al TPS. Entonces, en este caso, veamos cómo funciona el TP. Bueno, entonces tenemos, en este caso tenemos el TP que recibe señal, es un voltaje de referencia de la computadora de 5 voltios, que llega hacia una pata del relé, ¿sí? Y por el otro lado recibe tierra controlada, ¿sí? Entonces, en las patas de las orillas, 5 voltios y tierra controlada. ¿Qué pasa con que les voy a decir? En un TPS no crean que está así, la que varía es siempre la de en medio.
El fabricante puede venir y la que varía es la de la orilla. Pero lo que sí es cierto es que de las 3 patas hay una que varía la resistencia. Entonces, en este caso, al ser alimentado con 5 voltios, lo que va a variar es el voltaje de retorno a la computadora. Entonces, en este caso, como está más o menos, ¿sí? En este caso, digamos que está entregando 5 voltios y como está más o menos a la mitad del recorrido de la pista de resistencia, entonces, en este caso, está enviando más o menos un voltaje, digámoslo así, a la computadora de 2.5 voltios. Entonces, ahí la computadora detecta que está abriendo al 50%, por ejemplo. La aleta. Un sensor de temperatura, yo sigo en el sensor de temperatura, un sensor TP, ¿sí? Más o menos, les decía en otra clase, que debería tener 0.6, digámoslo así, voltios con la aleta cerrada. El papalote, le dicen los mexicanos, o la mariposa. Entonces, cerrada la aleta, sin acelerar el vehículo, estoy diciendo, más o menos la computadora estaría recibiendo más o menos 0.6 voltios. Y totalmente abierta, entonces la computadora está recibiendo, digamos, 4.6, 4.7 voltios por ahí. Aleta abierta. Entonces, la computadora, con esas señales, ese voltaje que está retornando, ella sabría de la posición del sensor. ¿Estamos? Entonces, aquí podemos observar el gráfico, podemos ver que, por ejemplo, tenemos aquí la apertura de la válvula, dice acá. ¿Sí? Entonces, acá nos está indicando apertura de válvula. Nos está diciendo que si está cerrada, el voltaje es menor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá, veámoslo, aquí está más o menos por acá, está cerrada, aunque no dicen porcentaje cuánto, pero el voltaje, digamos, en este caso es 1. ¿Sí? Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 voltios. Entonces, a medida que la aleta vaya abriendo, creo que lo dibujé muy va abriendo, digamos, por acá, entonces ya lleva 2 voltios. Esto sí es así como a medida que es directamente proporcional, digámoslo así, a medida que el porcentaje de apertura del obturador sea mayor, entonces el voltaje de retorno va a ser mayor. Sigue abriendo usted o acelerando, entonces el voltaje sube a 3 voltios, 4 más abierto, entonces se haya 4 voltios, mucho más abierto, topada la aceleración, entonces ya estamos diciendo que tiene casi 5 voltios. Y así la computadora pues detecta el funcionamiento del sensor. Sensor principal, si este sensor está dañado, ese carro no va a caminar. Va a acelerar con dificultad, va a ser un relajo y no camina porque ese es un sensor, pero fundamental para que el vehículo camine. Vamos. Entonces aquí, pues, tenemos nuevamente el gráfico, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. El TPS en posición de mariposa. El TPS está montado en el cuerpo de aceleración y convierte el ángulo del papalote del cuerpo de aceleración en una señal eléctrica. A medida que el papalote o la mariposa, el obturador abre, el voltaje de señal se incrementa, ya lo decíamos, ¿verdad? La PCM usa la información de la posición del papalote de mariposa para saber qué cosa. El motor, el modo de motor, que si está en ralenti, o si tiene una aceleración parcial o una aceleración total. También usa ese sensor para saber si apagar el IC, el aire acondicionado, y control de emisiones de gases, la posición WOT, que es Wide Open Throttle Acceleration Total. O sea, en este caso, si el voltaje, por ejemplo, que está llegando, o la señal que está llegando a la computadora, el voltaje es repentino y es total de casi los 5 voltios, entonces la computadora se pone
en este modo que se llama Wide Open Throttle, o sea, una aceleración total. En este momento la computadora entiende la intención del conductor y lo que quiere el conductor es salir con mucha prisa, con mucha potencia con el vehículo. Entonces la computadora, si tiene un sistema de inyección secuencial, en este momento lo coloca en simultáneo para entregar la máxima entrega de combustible y de este modo una respuesta inmediata del motor, ¿verdad? Entonces, tristemente, lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Hay mucho que aprender sobre esto y pues seguimos en una próxima.